Dios ha muerto. O eso creían Nietzsche y otras figuras nihilistas. Creían haber dado la estocada final a religiones como el cristianismo, y durante un siglo y medio sí es cierto que vimos en el mundo un declive paulatino de las creencias religiosas, a la par que se sucedía un cambio en el paradigma ideológico, en el imaginario colectivo y en el abrazo de la ciencia. Este declive sobre todo se terminó por hacer más drástico en aquellas generaciones nacidas en las últimas décadas del siglo XX. Sin embargo, en los últimos años estamos acudiendo a un resurgimiento de la fe y los valores conservadores entre principalmente los más jóvenes. ¿Qué está pasando? ¿Por qué está sucediendo todo esto? Pues quédate, porque hoy en Engrama Psicología te vamos a contar algunas de las hipótesis más plausibles que dan explicación a este fenómeno desde la psicología. Por supuesto, hay otros niveles de análisis como el sociológico o político que pueden brindar más matices o detalles, pero nos centraremos fundamentalmente en el ámbito que nos toca, en la psicología. Eso sí, antes de comenzar, recordarte que si buscas ayuda psicológica online, puedes contar con nuestros servicios. Ejercemos desde la ciencia, desde el rigor del análisis funcional de la conducta, la herramienta más potente de la psicología. Te dejamos las vías de contacto en pantalla. Y ahora sí, comencemos. Rosalía ha sacado nueva canción y como empieza a ser costumbre en los productos artísticos, culturales de hoy día, vemos una estética y temática religiosa en su obra. Esto cada vez sorprende menos, ya que diversas investigaciones apuntan hacia un repunte del conservadurismo y la religiosidad en Occidente. Cierto es que, justamente, Rosalía siempre ha estado ligada a valores o costumbres circunscritas a la fe. Pero más allá de su caso concreto, esto es una tendencia que podemos observar de manera cada vez más generalizada en la sociedad. Pero ¿por qué está sucediendo todo esto? Incertidumbre y liquidez. Vivimos cada vez más en tiempos líquidos e inciertos, donde todo cambia muy rápido, donde el porvenir es impredecible, donde la vorágine que nos mece cada día no nos permite detenernos un mísero segundo, pues nos arrolla la estampida. Como es bien sabido, la incertidumbre es enemiga del bienestar psicológico. Aquellas comunidades que se erigen sobre certezas más firmes tienden a no experimentar tantas crisis existenciales o problemas psicológicos. O si no, dime tú, que nos estás viendo, ¿cuánto tiempo te pasas rumiando, anticipando, cavilando acerca de los porqués de las cosas, buscando respuestas, pretendiendo predecir y controlar aquello que se sobreviene en tu vida? Los seres humanos aprendemos, entre otras formas, mediante reglas verbales. Las reglas verbales dirigen u orientan nuestro paso, nos dicen hacia dónde ir, qué va a ser reforzado o castigado, y esto nos permite aprender mucho más rápido. Es la gran baza del lenguaje que juega el ser humano en contraposición con otros seres vivos. El lenguaje nos permite que aunque no hayamos vivido determinadas experiencias, como sí que han sido vividas por otros, o sí han sido al menos pensadas por otros, cuando nos las transmiten de generación en generación, de padres a hijos, o mediante medios audiovisuales, lo que sea, aprendemos cómo debemos comportarnos para encontrar el reforzamiento que buscamos. Sin necesidad de experimentar un atropello, yo ya sé que debo pararme en los semáforos que están en rojo, para peatones, y cruzar cuando se ponen en verde. Si tuviéramos que experimentarlo todo en primera persona para poder aprender, no llegaríamos a saber ni una millonésima parte de lo que acabamos sabiendo. Cuando las reglas verbales son muy rígidas e imposibles de seguir, pueden llevarnos al cataclismo, a urdir un gran malestar, a vivir por dicotomía, por todo o nada, buscando un perfeccionismo y una exigencia imposibles de alcanzar. Pero también es cierto que horizontes más claros, que no necesariamente hiperrígidos o hiperexigentes, son vinculados a una mayor estabilidad emocional y psicológica. El propio Durkheim, en sus estudios sobre el suicidio, ya constataba que este se consumaba menos en sociedades con premisas más tangibles. Es importante hacer hincapié en que hay matices en esto, ya que en esas sociedades más religiosas o encauzadas, el propio acto de la conducta suicida está mucho peor visto y es castigado. Entonces, esto también juega un papel fundamental. No obstante, no es ningún secreto que aquellas sociedades más unidas, colectivistas, con un itinerario claro de por dónde han de dirigir sus vidas, tienden a presentar menores malestares psicológicos o existenciales. Hoy día estamos sobreexpuestos a estimulación infinita, tenemos acceso a tropeles de información que ni en 1000 vidas podríamos llegar a consumir, se producen avances tecnológicos como los de la IA, tan vertiginosos que no podemos casi ni adaptarnos. Y eso que el ser humano es experto en adaptarse a todo cambio. Se suceden generaciones a las que les han convencido de que iban a vivir mejor que sus padres, si estudiaban, a las que les prometieron una senda concreta para alcanzar la felicidad. Y todo esto se ha ido quedando en promesas vacías, en pura incertidumbre.
Tales generaciones, en Occidente, ahora crecen bajo la espiral de una crisis tras otra, con avances como los de la IA que les llevan a no saber si en 15 años podrán ejercer de lo suyo, o siquiera si es que van a poder ejercer. Y ya no solo por la IA, sino por el panorama en general donde la titulitis, con la que se habían amamantado todos estos coetáneos, acaba perdiendo su sentido y todos esos títulos que han acumulado, esas carreras, esos másters, acaban pasando a ser puro papel mojado. Pues todo el mundo tiene su título y no hay trabajo de ello para todos. Y ante el cambio acelerado de las cosas, muchas personas buscan cualquier esquirla donde asirse para poder mantenerse con vida y no precipitarse hacia el abismo. El nihilismo más absoluto desemboca en nuevas búsquedas de certidumbre. A algunas personas les da por polarizarse en determinados grupos, donde el sentimiento de pertenencia sirve como pábulo, donde encuentran unas reglas claras sobre cómo han de comportarse, sobre cómo han de ser. Otras personas se ascriben a etiquetas, horóscopos o incluso tipos de apego. De algún modo, salvando las distancias, están creando sus propios nuevos dioses bajo los que regirse o a los que adorar. Y algunas otras personas vuelven a valores y tradiciones más conservadoras, donde todo parecía estar más nítido, en ocasiones desde una idealización algo tergiversada, con tal de encontrar unos pilares firmes con los que seguir construyendo una propia vida. Cuando todo parece perder el sentido, cuando muchos de los avances que se producen en el mundo no los entendemos, cuando la ciencia avanza a pasos agigantados, con descubrimientos que incluso nos parecen de ciencia ficción a veces, y nunca pensábamos que los lograríamos. Cuando hay demasiadas opciones a transitar, tantas que no se sabe ni cuál escoger, cuando ya no puedes confiar en nada y la posmodernidad ha llegado a su punto más álgido, donde parece que debes cuestionártelo todo, vivir anegado por el escepticismo más radical y el recelo más absoluto, no vaya a ser que te la cuelen por ejemplo con un vídeo hecho por un avatar de IA, o con un bulo prodigado por redes sociales. Ante estos mares bravos y con un oleaje innavegable, se necesitan respuestas, seguridad, estabilidad, certidumbre, unas reglas e ideas claras que indiquen por dónde continuar. Básicamente, lo que se necesita es control, la sensación de que se controla una propia vida. Sea o no sea falsa esa sensación, ¿me entiendes? ¿No te ha pasado nunca de estar en medio de múltiples cambios en tu vida y que sientas que se avecina el más absoluto caos, que todo es un mare magnum incontrolable, y en esos momentos tiendes a buscar control en otros aspectos más nimios? Cuando los pierdes en un sitio, los buscas en otro. Quizá te envuelves en obsesiones, en rumias, de aspectos incluso baladís. Tienes más miedo a perder tus relaciones y te vuelves más celoso, más posesivo, sea por donde sea. Buscas ganar control, porque lo estás perdiendo en otras áreas. La búsqueda de control se rige por una especie de homeostasis, donde cuando nos desequilibramos, trabajamos de inmediato por volver a encontrar el equilibrio. La vuelta a la fe no es más que una de tantas morfologías que puede adoptar esta búsqueda de sentido-control. Como decíamos, en cada persona adopta una apariencia distinta, pero la función que subyace a tal conglomerado de conductas es muy similar en la mayoría de los casos. Mismamente, también hay personas que buscan esa certidumbre a través de lo que parece todo lo contrario a la religión, la ciencia. Acaban por convertir a la ciencia en dogma, cuando ésta justamente pretende ser lo opuesto. Se exhiben conductas soberbias en donde se dan respuestas categóricas, sin siquiera saber por qué es así. Es decir, se habla en nombre de la ciencia. La ciencia dice esto, sin saber ni lo que es la ciencia. Pero hacerlo de este modo, aunque no se tenga ni idea del fenómeno en cuestión, garantiza un soporte para la persona, unas riendas, una seguridad, respuestas claras, un horizonte despejado. Y esto pasa mucho en psicología, por ejemplo. La inmensa mayoría de los graduados han asumido que son cognitivo-conductuales, porque eso es lo supuestamente científico, eso es lo que han mamado en las facultades. Sin embargo, nadie sabe de filosofía de la ciencia, nadie sabe de filosofía de la psicología, nadie sabe qué es la ciencia. No hay ningún tipo de pensamiento crítico para que tú aprendas a dirimir entre una cosa y otra. Y a lo mejor están incluso defendiendo la postura correctamente, pero por haberla asumido casi como dogma, no porque sepan desgranar por qué es así. Y voy a aprovechar para meter aquí una pequeña cuña de nuestras formaciones, porque de verdad creo que vale mucho la pena. Si tú no quieres que te pase esto y quieres formarte en psicología rigurosa, en filosofía de la ciencia, o directamente aprender a analizar y cribar la evidencia científica, porque papers ya sabemos que hay de todo, pero algunos valen y otros no valen. Si quieres esto, tienes un amplio catálogo de formaciones online por nuestra web. No es porque sean nuestros cursos, de verdad te lo digo, sino porque son todo aquello que a nosotros nos habría gustado aprender en la universidad al estudiar psicología. Pero ahora sigamos. Los seres humanos vivimos bajo una condena perpetua de búsqueda de sentido y dirección. Odiamos la incertidumbre. Necesitamos poder predecir cómo funciona el mundo, cómo van a comportarse los demás, para así poder adaptarnos
y sobrevivir. Desde los orígenes de la humanidad hemos creado divinidades a las que venerar, hemos esculpido figuras, ideas que nos esclarecieran el camino y nos hemos contado los unos a los otros mil y un relatos que simplemente tenían como función última el intentar hacer de nuestra existencia un lugar más habitable, menos inhóspito, más confortable y predecible. Las razones de este retorno a la fe pueden ser múltiples, pero sin lugar a dudas, el ingrediente principal que parece que nos llena el buche en estos casos es nuestra enorme intolerancia a la incertidumbre como especie. Y con esto no pretendemos infantilizar la fe y dejar como ingenuos a aquellos que creen, ni mucho menos. Incluso sabemos que la ciencia puede ser compatible con la fe en ciertos puntos, dependiendo de la causa encausada en la que se crea, dependiendo del Dios en el que se crea. Con algunas creencias encontraremos más contradicciones, y con otras será más complementario, hasta cierto punto. Pero sea como sea, también entendemos que muchas personas llegan a la fe por otros motivos, o al menos se convencen de esa narrativa, ya que también hemos de ser conscientes de que la explicación que subyace a por qué hacemos lo que hacemos rara vez va en sintonía con la explicación que nos contamos a nosotros mismos sobre ello. Este vídeo no va sobre si existe Dios o no, no va sobre si es mejor una ideología u otra. Va sobre porqués, sobre hipótesis factibles que están detrás de lo que a muchas personas les está sucediendo en el mundo. Y es con eso con lo que queremos que os quedéis, con la idea de que toda conducta es explicable, todo lo que hacemos es por algo, todo se puede comprender, aunque no necesariamente lo vayas a justificar. Y como todo se puede comprender, es relevante que nos comprendamos más los unos a los otros, que hagamos ese ejercicio de reflexión y empatía, y no caigamos en poner esencia pérfida en ese grupo, en los demás. Es muy usual decir a la ligera que otros hacen algo porque son imbéciles, o porque son malvados. Pero no, lo siento, no es así. De hecho, es probable que tú, bajo sus mismas circunstancias, aunque te cueste horrores creerlo, actuarías muy similar. Y además, es que si lo que pretendemos es llevar razón, que nuestra forma de ver el mundo se imponga, el camino no es confrontar y castigar al otro, eso solo le va a radicalizar más hacia su bando. No conseguirás que nadie cambie a base de latigazos, creo que es evidente. Eso lo haces por ti, por saber que tú no eres como él. Pero no lo haces porque pretendas que el otro cambie y piense como tú. No lo haces por tus ideas, lo haces por tu bienestar. El camino es reforzar conductas alternativas, pequeños pasos en la dirección que pretendemos, buscar más la comprensión y menos el juicio barato, entender que no siempre las cosas son blanco o negro, y que en los grises suele estar la verdad. Dejémonos de análisis pueriles, entendamos que todos somos seres humanos y en el diálogo, el consenso y la comprensión están las claves para seguir avanzando con un paso firme como un conjunto, como lo que somos, como humanidad.